Alerta inversor. Esto siempre ocurre antes de una recesión. 4 señales y plan anticrisis para tu dinero. ¿Te preocupa una recesión? ¿Sientes que algo no cuadra en la economía, la bolsa, el S&P 500, la inflación y el costo de vida? En este video te muestro lo que la historia repite una y otra vez. 4 patrones que aparecen antes de una gran crisis financiera y el plan anticrisis para proteger tu patrimonio con mentalidad de inversionista. Aquí no vas a encontrar humo ni promesas, vas a encontrar criterio, psicología de mercado y decisiones prácticas para no caer en los errores que destruyen a la mayoría cuando llega el miedo. Antes de que sigas scrolleando, antes de que cierres este video o dejes que el ruido del día te vuelva a anestesiar, quiero que respires. Solo un segundo. Porque lo que vas a escuchar ahora no es entretenimiento. No es un video más de inversiones. Es un aviso, un mapa. Y, para mucha gente, puede ser la diferencia entre sobrevivir a la próxima tormenta o quedar enterrado bajo ella. Déjame hacerte una pregunta incómoda. Si mañana te despertaras y vieras que el mercado se desplomó un 20%, ¿qué harías? ¿Venderías en pánico? ¿Te quedarías congelado mirando la pantalla? ¿Te repetirías a ti mismo ya se arreglará? Mientras por dentro sientes ese vacío en el pecho, esa mezcla de miedo y vergüenza que nadie quiere admitir. Porque el miedo real no es perder números en un gráfico. El miedo real es otro. El miedo real es ver tu futuro encogerse. Es mirar a tu familia y pensar, ¿y si no llego? Es sentir que trabajaste años, que ahorraste, que te privaste, y, aún así, el sistema tiene el poder de borrarlo todo en semanas. Y aquí viene la parte que casi nadie te dice con claridad. Los desplomes no aparecen de la nada. No son rayos en un cielo despejado. No son mala suerte. La historia, la psicología humana y los mercados tienen una costumbre inquietante. Repiten patrones. 4 patrones. 4 señales que, una y otra vez, han estado presentes justo antes de una gran crisis financiera, antes de una recesión, antes de que la gente común pague la factura de la fiesta de otros. Y no importa si hablamos de hace 400 años o de hace 15. No importa si el activo de moda eran flores, acciones, algoritmos o hipotecas. El guión es el mismo. Cambian los disfraces, pero la película es idéntica. Porque la psicología que impulsa las crisis no ha cambiado. Cambiaron las pantallas, cambió la velocidad, cambiaron los nombres. Pero el ser humano sigue teniendo el mismo cerebro. Codicia cuando sube, pánico cuando baja, y una capacidad casi mágica para convencerse de que esta vez es diferente. Y hoy quiero que te lleves algo más valioso que una predicción. Quiero que te lleves criterio. Quiero que, cuando escuches recesión, crash, crisis, no sientas solo miedo, sino claridad. Quiero que sepas detectar el olor a humo antes de que el edificio arda. Porque si entiendes lo que ocurre antes de una recesión, tienes poder. Y el poder, en el mundo del dinero, se traduce en opciones. Opciones para protegerte. Opciones para no destruir tu patrimonio por impulsos. Opciones para convertir el caos en oportunidad. Ahora, déjame pintar una escena. Una escena que se repite, aunque con distintos actores. Todo va bien. Las noticias dicen que la economía está fuerte. Los influencers financieros están eufóricos. En las cenas familiares, el tema ya no es el fútbol, es qué acción compraste, qué criptomoneda se va a la luna, qué inversión te da 20% mensual. Tu primo, el que jamás abrió un libro de finanzas, de repente es experto. El vecino habla de que pidió un préstamo para invertir. Y tú empiezas a sentir algo raro, una mezcla de FOMO, esa ansiedad de me estoy quedando afuera, y una vocecita interior que susurra si no entro ahora, me lo pierdo.
Y aquí está el momento exacto en el que se construye la tragedia. No en el crash. Antes. En la euforia. Porque las grandes crisis no nacen del miedo. Nacen de la confianza excesiva. Nacen de la arrogancia colectiva. Nacen de millones de personas tomando decisiones basadas no en fundamentos, sino en emociones. Y lo más peligroso, nacen cuando esa emoción se vuelve socialmente aceptada, incluso celebrada. Todo el mundo está ganando. ¿Cómo no vas a invertir? ¿Todavía estás en efectivo? ¿Todavía no compras? Estás perdiendo dinero por no estar adentro. Y entonces, sin darte cuenta, el mercado deja de ser un lugar para construir riqueza con paciencia, y se convierte en un casino con música alta. Déjame decirte algo que tal vez no te guste, pero que necesitas escuchar si quieres sobrevivir en la bolsa, en el S&P 500, en cualquier mercado. La mayoría de la gente no pierde dinero por falta de información. Pierde por falta de carácter. Porque información hay de sobra. Gráficos, noticias, alertas, gurús, rumores. Lo que falta es templanza para no comprar eufórico y vender asustado. Y por eso este video no va de adivinar el futuro. Va de entender un mecanismo. Piensa en una recesión como en una ola gigante. La gente cree que la ola aparece de repente, pero no. La ola se forma lejos, en mar abierto, con el viento correcto, durante el tiempo suficiente, y cuando llega a la costa, ya es tarde para improvisar. La pregunta, entonces, no es ¿habrá otra crisis? La historia ya respondió eso. Siempre las hay. La pregunta es, ¿vas a estar despierto cuando empiece a formarse la ola? Porque hay algo que siempre ocurre antes de una recesión. El mundo se llena de señales, y la mayoría decide ignorarlas. Por comodidad, por ego, por miedo a ser el aguafiestas, por querer creer que, esta vez, el sistema se saltó las leyes de la gravedad. Y aquí es donde quiero que conectes conmigo a nivel humano, no financiero. Porque invertir, al final, no es una hoja de Excel. Invertir es una conversación con tu yo del futuro. Es tu yo del futuro preguntándote, ¿me cuidaste o me dejaste solo? Es tu yo del futuro mirando tus decisiones de hoy y diciendo, gracias por pensar en mí, o ¿por qué me traicionaste por un impulso? Invertir es un acto de amor propio, y también es un acto de responsabilidad. Responsabilidad con tu familia, responsabilidad con tus metas, responsabilidad con tu libertad, porque la libertad financiera no llega cuando ganas mucho, llega cuando dejas de ser frágil, cuando una mala racha no te rompe, cuando un despido no te destruye, cuando una caída del mercado no te obliga a vender en el peor momento. Y esa antifragilidad se construye antes de la crisis, no durante. Por eso, hoy vamos a hacer algo diferente. Hoy no te voy a vender la acción del año. No te voy a prometer rendimientos. No te voy a decir compra esto o vende aquello. Hoy vamos a entrenar tu mente para reconocer los 4 patrones que, históricamente, aparecen antes de un colapso. Y cuando termines este video, vas a entender por qué la frase "esto siempre ocurre antes de una recesión" no es un título clickbait. Es un recordatorio de que los mercados tienen memoria, aunque la gente no. Ahora sí, viajemos. No a 2008, no a 1929. Viajemos al origen de la primera gran locura financiera documentada, porque ahí, en el principio, los patrones se ven más puros, más desnudos, más humanos. Imagina a Ámsterdam en el siglo XVII, en plena edad de oro neerlandesa, una nación pequeña, recién afirmada como potencia comercial, barcos entrando y saliendo, mercancías de medio mundo,
riqueza fluyendo como nunca. Y, con esa riqueza, un fenómeno inevitable, estatus. Porque cuando una sociedad se enriquece rápido, aparece una nueva enfermedad, la necesidad de demostrarlo. Allí nace una de las innovaciones más importantes de la historia económica, las acciones negociables. La idea de que puedes comprar una parte de un negocio y venderla después a otro. Nace el mercado. Nace la bolsa de Ámsterdam. Y con ella, nace algo que parecía magia, la sensación de que el dinero puede multiplicarse sin trabajo. ¿Te suena? El ser humano ve una escalera y quiere subirla corriendo. No quiere escalón por escalón. Quiere saltar pisos. Y cuando millones quieren saltar al mismo tiempo, se rompe el piso. En esa Ámsterdam próspera, un objeto aparentemente inocente se convirtió en símbolo de prestigio, los tulipanes. Al principio eran flores exóticas, raras, bellas. Las élites las coleccionaban como hoy algunos coleccionan relojes, autos, obras de arte, en tiempos recientes, ciertos activos digitales. Pero el mercado hizo lo que siempre hace con lo escaso, lo convirtió en moneda social. Y entonces empezó la locura. No se compraban tulipanes por amor a la flor. Se compraban por lo que representaban, pertenecer al club, ser alguien. Y en ese momento, el precio deja de depender de la utilidad y pasa a depender de la historia que la gente cuenta sobre ese precio. Sube porque sube. Es raro, por eso vale. Si lo vendo mañana, gano. Siempre hay alguien dispuesto a pagar más. Y cuando ese siempre se instala en la mente colectiva, nacen las burbujas. Gente común empezó a endeudarse para comprar bulbos. Se empezaron a firmar contratos para tulipanes que ni siquiera se habían recogido todavía. Se apostaba por algo que no existía en mano. Y los precios llegaron a niveles absurdos. Se registran casos de bulbos que se negociaban por sumas equivalentes a varios años de salario de un trabajador calificado. Detente un segundo y míralo desde afuera. Años de vida, por una flor. Y ahí tienes el primer patrón, el más antiguo y el más peligroso. Patrón 1. Especulación desenfrenada y exceso de confianza. La creencia irracional de que el precio solo puede subir. La burbuja, por supuesto, explotó. Y cuando explotó, mucha gente descubrió la verdad más brutal de los mercados. El precio no cae cuando ya es obvio que está caro. Cae cuando deja de haber un tonto más dispuesto a pagar más. Ese es el momento exacto en que se rompe el hechizo. Uno a uno, los compradores desaparecen. El volumen se seca. Y el que compró último, se queda con la bolsa. Y aquí está la lección que atraviesa los siglos. Antes de cada recesión, antes de cada crisis, el mercado se llena de gente que confunde una tendencia con una ley de la naturaleza. Confunden subió con subirá. Confunden me fue bien con soy bueno. Confunden tuve suerte con tengo talento. Y esa confusión, multiplicada por millones, se convierte en dinamita. Ahora, podrías pensar, ok, eso fue hace siglos. Hoy somos más inteligentes. Hoy hay reguladores. Hoy hay bancos centrales. Hoy hay tecnología. Y aquí viene lo escalofriante. En cada generación, la gente dice exactamente lo mismo. Y entonces aparece el segundo patrón, el que hace que la burbuja no solo exista, sino que crezca hasta volverse monstruosa. Patrón 2. Regulación deficiente o tardía. Es ese momento en el que los que deberían poner límites no los ponen, porque no entienden lo nuevo, porque están capturados por el sistema, o porque, seamos honestos, nadie quiere ser el villano que apaga la música cuando todos bailan. Y el problema con la regulación tardía es que actúa como el cinturón de seguridad después del choque. Sirve para el próximo accidente,
no para el actual. Este patrón se ve con una crudeza brutal cuando avanzamos al siglo XX, a los años 20, a los locos años 20. La era del jazz, del exceso, de la sensación de que el progreso era infinito. Estados Unidos estaba en auge. La productividad subía. La radio, el automóvil, la electrificación, todo parecía abrir una nueva era. Y, como siempre, el mercado de valores se convirtió en el escenario donde esa esperanza se transformó en euforia financiera. El Dow Jones se disparó. Y lo más importante, la bolsa dejó de ser un lugar de inversión para convertirse en un fenómeno cultural. Taxistas, peluqueros, estudiantes, amas de casa. Todo el mundo hablaba de acciones. Y lo que encendió el incendio fue una palabra que hoy sigue existiendo, con un disfraz más elegante: apalancamiento. Comprar con dinero prestado. Los bancos facilitaban que la gente comprara acciones poniendo solo una fracción del dinero y pidiendo prestado el resto. Mientras el mercado subía, parecía genial, porque cuando estás apalancado, las ganancias se sienten como magia. Con poco capital, el retorno parece enorme. Pero el apalancamiento tiene una cara oculta: acelera la caída. Porque cuando el mercado baja, el margen llama. Te obligan a poner más dinero o a vender. Y si millones están apalancados, millones venden al mismo tiempo. ¿Resultado? Pánico. Octubre de 1929. La caída no fue solo un día. Fue el inicio de una demolición lenta, brutal. El índice terminó perdiendo cerca del 90% desde su pico hasta el fondo, y tardó décadas en recuperar esos niveles. Pero lo que te quiero marcar aquí es lo que ocurrió en la vida real. Porque una crisis bursátil no es un gráfico rojo. Es gente haciendo fila para conseguir comida. Es familias perdiendo casas. Es el orgullo quebrado de un padre que no puede dar de comer. Es ansiedad, depresión, divorcios, suicidios. Y entonces empezó la locura. No se compraban tulipanes por amor a la flor. Se compraban por lo que representaban: pertenecer al club, ser alguien. Y en ese momento, el precio deja de depender de la utilidad y pasa a depender de la historia que la gente cuenta sobre ese precio. Sube porque sube. Es raro, por eso vale. Si lo vendo mañana, gano. Siempre hay alguien dispuesto a pagar más. Y cuando ese siempre se instala en la mente colectiva, nacen las burbujas. Gente común empezó a endeudarse para comprar bulbos. Se empezaron a firmar contratos para tulipanes que ni siquiera se habían recogido todavía. Se apostaba por algo que no existía en mano. Y los precios llegaron a niveles absurdos. Se registran casos de bulbos que se negociaban por sumas equivalentes a varios años de salario de un trabajador calificado. Detente un segundo y míralo desde afuera. Años de vida por una flor. Y ahí tienes el primer patrón, el más antiguo y el más peligroso. Patrón 1. Especulación desenfrenada y exceso de confianza. La creencia irracional de que el precio solo puede subir. La burbuja, por supuesto, explotó. Y cuando explotó, mucha gente descubrió la verdad más brutal de los mercados. El precio no cae cuando ya es obvio que está caro. Cae cuando deja de haber un tonto más dispuesto a pagar más. Ese es el momento exacto en que se rompe el hechizo. Uno a uno, los compradores desaparecen. El volumen se seca. Y el que compró último, se queda con la bolsa. Y aquí está la lección que atraviesa los siglos. Antes de cada recesión, antes de cada crisis, el mercado se llena de gente que confunde una tendencia con una ley de la naturaleza. Confunden subió con subirá. Confunden me fue bien con soy bueno. Confunden tuve suerte con tengo talento. Y esa confusión,
multiplicada por millones, se convierte en dinamita. Ahora, podrías pensar, ok, eso fue hace siglos. Hoy somos más inteligentes. Hoy hay reguladores. Hoy hay bancos centrales. Hoy hay tecnología. Y aquí viene lo escalofriante. En cada generación, la gente dice exactamente lo mismo. Y entonces aparece el segundo patrón, el que hace que la burbuja no solo exista, sino que crezca hasta volverse monstruosa. Patrón 2. Regulación deficiente o tardía. Es ese momento en el que los que deberían poner límites no los ponen, porque no entienden lo nuevo, porque están capturados por el sistema, o porque, seamos honestos, nadie quiere ser el villano que apaga la música cuando todos bailan. Y el problema con la regulación tardía es que actúa como el cinturón de seguridad después del choque. Sirve para el próximo accidente, no para el actual. Este patrón se ve con una crudeza brutal cuando avanzamos al siglo XX, a los años 20, a los locos años 20. La era del jazz, del exceso, de la sensación de que el progreso era infinito. Estados Unidos estaba en auge. La productividad subía. La radio, el automóvil, la electrificación, todo parecía abrir una nueva era. Y, como siempre, el mercado de valores se convirtió en el escenario donde esa esperanza se transformó en euforia financiera. El Dow Jones se disparó. Y lo más importante, la bolsa dejó de ser un lugar de inversión para convertirse en un fenómeno cultural. Taxistas, peluqueros, estudiantes, amas de casa. Todo el mundo hablaba de acciones. Y lo que encendió el incendio fue una palabra que hoy sigue existiendo, con un disfraz más elegante: apalancamiento. Comprar con dinero prestado. Los bancos facilitaban que la gente comprara acciones poniendo solo una fracción del dinero y pidiendo prestado el resto. Mientras el mercado subía, parecía genial, porque cuando estás apalancado, las ganancias se sienten como magia. Con poco capital, el retorno parece enorme. Pero el apalancamiento tiene una cara oculta: acelera la caída. Porque cuando el mercado baja, el margen llama. Te obligan a poner más dinero o a vender. Y si millones están apalancados, millones venden al mismo tiempo. ¿Resultado? Pánico. Octubre de 1929. La caída no fue solo un día. Fue el inicio de una demolición lenta, brutal. El índice terminó perdiendo cerca del 90% desde su pico hasta el fondo, y tardó décadas en recuperar esos niveles. Pero lo que te quiero marcar aquí es lo que ocurrió en la vida real. Porque una crisis bursátil no es un gráfico rojo. Es gente haciendo fila para conseguir comida. Es familias perdiendo casas. Es el orgullo quebrado de un padre que no puede dar de comer. Es ansiedad, depresión, divorcios, suicidios. La economía real siente el golpe. El desempleo se disparó. Los salarios se hundieron. Y el mundo aprendió, otra vez, que cuando el sistema se vuelve frágil, la factura no la pagan los que diseñaron el juego. La paga la gente común. Y entonces, como siempre, llegó la regulación, tarde. Se aprobaron reformas. Se separaron actividades bancarias. Se intentó reconstruir confianza. Pero esa confianza tardó años. Y aquí es donde quiero que veas la estructura. Patrón 1 y patrón 2 se alimentan. La euforia se acelera porque no hay límites. Y la falta de límites se justifica porque la euforia funciona. Es un círculo vicioso. Ahora bien, para que la historia vuelva a repetirse con una fuerza devastadora, falta un ingrediente. Falta el factor que cada generación trae con orgullo, pensando que esta vez encontró la herramienta definitiva. Patrón 3. Innovación incomprendida. No me malinterpretes.
La innovación es maravillosa. El mundo avanza por innovación. Los mercados avanzan por innovación. Pero hay un punto crítico, cuando una innovación financiera o tecnológica se vuelve tan compleja que ni quien la vende la entiende del todo, se vuelve peligrosa. Porque la complejidad es el mejor disfraz del riesgo. Si algo es simple, puedes verlo. Si algo es complejo, puedes esconderlo. Y cuando se puede esconder, alguien lo hará. En los años 80, por ejemplo, hubo una euforia alrededor de la ingeniería financiera, compras apalancadas, deuda barata, operaciones que parecían obras de arte. Y apareció una promesa seductora: podemos controlar el riesgo con matemáticas. Entra el portfolio insurance, estrategias de seguros de cartera basadas en modelos que, en teoría, te protegían vendiendo automáticamente cuando el mercado caía. Suena inteligente, suena moderno, suena inevitable. El problema es que cuando todos usan el mismo seguro, el seguro se convierte en gasolina. Porque si el mercado cae, todos los modelos dicen vende. Y si todos venden al mismo tiempo, no hay compradores. Y si no hay compradores, el precio se derrumba. Lunes negro. Un desplome histórico en un solo día. Y otra vez, el patrón se repite. La innovación no era malvada por sí misma. Lo malvado fue creer que una herramienta elimina la naturaleza humana, que un modelo borra el pánico, que un algoritmo apaga la codicia. No lo hace, solo la acelera. Y ahora falta el último patrón, el acelerante, el combustible que convierte una crisis normal en un incendio que arrasa todo. Patrón 4, acumulación masiva de deuda. La deuda es útil, puede construir, puede acelerar proyectos, pero cuando se vuelve excesiva, cuando se vuelve sistema, cuando se vuelve adicción, se convierte en una trampa. Porque la deuda te da la ilusión de riqueza hoy a cambio de fragilidad mañana. Y 2008 fue el ejemplo perfecto. No necesito revivir cada detalle, porque lo has escuchado 1000 veces. Pero sí necesito que entiendas el mecanismo emocional, porque ahí está la clave. Años de crédito barato. Años de gente comprando casas convencida de que los precios nunca bajan. Años de bancos empaquetando hipotecas de mala calidad y vendiéndolas como productos seguros. Años de agencias poniendo notas altas a cosas que no entendían o no querían entender. Años de derivados, CDO, CDS, capas y capas de complejidad. Y cuando el primer ladrillo se rompió, cuando la gente empezó a no poder pagar, todo el castillo se movió. Y se movió rápido. Un gigante cayó. Un hombre que parecía eterno se desplomó. Y el mundo entero entendió que, cuando el sistema está apalancado hasta el cuello, un problema local se convierte en una crisis global. Después vino la recesión. Después vino el desempleo. Después vino el dolor. Y aquí es donde quiero que vuelvas al presente. Porque tal vez tú no puedes controlar lo que hará el mercado mañana. Pero sí puedes controlar algo: tu preparación, tu plan, tu capacidad de pensar a largo plazo cuando todos piensan a corto. Porque el mercado, en el fondo, es una prueba de carácter. Y cuando llegue la próxima ola, porque llegará, la pregunta no será ¿por qué nadie me avisó? La pregunta será ¿qué hice con el aviso? Este video es tu aviso. Y si ahora mismo sientes un nudo en el estómago, si te viene a la cabeza la palabra miedo, quiero que entiendas algo: no estás solo. A todos nos enseñaron a trabajar, a estudiar, a portarnos bien. Pero casi nadie nos enseñó a proteger el fruto de nuestro esfuerzo. Nadie nos explicó que el dinero también se defiende, que la inflación, la deuda y las crisis son impuestos silenciosos que castigan al que no está preparado. Tal vez estás empezando y piensas, no tengo suficiente para invertir.
Tal vez ya invertiste y te prometieron cosas que no se cumplieron. Tal vez vienes de una familia donde hablar de dinero era tabú, donde ahorrar era la única estrategia, donde invertir era para ricos. Si ese es tu caso, este mensaje es para ti. No necesitas ser un genio. Necesitas un sistema. Necesitas reglas. Necesitas una identidad, la de alguien que actúa con calma cuando el mundo grita. A partir de aquí, vamos a desarmar los 4 patrones con ejemplos claros, y lo más importante, vamos a hablar de lo que la mayoría hace mal cuando huele recesión, y de lo que tú puedes empezar a hacer hoy para que, si el mundo se sacude, tú no te rompas. Y si te quedas hasta el final, te voy a dejar un plan simple, práctico y mentalmente sostenible para invertir con cabeza fría cuando el pánico sea la tendencia del momento. Porque ahí es donde se construyen las grandes fortunas, no en la euforia, sino en el control. Respira y sigamos. El primer patrón, la euforia que te roba el cerebro. Cuando escuches a alguien decir, esta vez es diferente, pon atención, no porque sea mentira siempre, sino porque suele ser la frase favorita de la burbuja. La euforia es peligrosa porque se siente bien, te hace sentir inteligente, te hace sentir elegido, te hace creer que por fin le ganaste al sistema. Pero la bolsa, y cualquier mercado, tiene un sentido del humor cruel. Premia la confianza justo antes de castigarla. ¿Cómo detectas la euforia? Cuando el argumento principal para comprar es, ¿por qué sube? Cuando nadie habla de riesgo, solo de oportunidad. Cuando se normaliza el apalancamiento, metí tarjeta, pedí préstamo, lo recupero rápido. Cuando el dolor de quedarme afuera pesa más que el miedo de perder. Esto no es un juicio moral, es psicología, y la psicología es cíclica. Si quieres ser inversionista y no jugador, anota esto: el mercado no te quita el dinero cuando te equivocas, te lo quita cuando te vuelves soberbio. El segundo patrón, cuando la regulación no está, hoy llega después del funeral. En los años 20, el apalancamiento era casi una moda. Hoy no se llama así en TikTok. Hoy se disfraza de optimización, estrategia, rentabilidad acelerada. Pero el mecanismo es el mismo. Si la gente puede tomar más riesgo del que entiende, lo tomará. Y cuando una sociedad entera toma riesgo excesivo al mismo tiempo, no tienes una caída, tienes una cascada. La regulación suele fallar por 2 razones. Porque va detrás de la innovación, porque hay intereses enormes para que no la frenen. Y ojo, esto también aplica a tu vida personal, porque tu regulación eres tú, tus reglas, tu disciplina. Si tú no pones límites, el mercado te los pone a golpes. El tercer patrón, la innovación incomprendida, el riesgo disfrazado de genialidad. Cada generación tiene su máquina de hacer dinero. A veces es una tecnología real, a veces es un producto financiero, a veces es una mezcla explosiva de ambos. El peligro aparece cuando la gente invierte en lo que no entiende, solo porque otros ganaron. Si no puedes explicar con palabras simples de dónde sale el retorno, que podría salir mal y quién está del otro lado de la operación, no estás invirtiendo, estás creyendo. Y te lo digo sin suavizarlo, creer es carísimo en Wall Street. La complejidad vende porque parece sofisticación, pero muchas veces es solo opacidad. Y la opacidad es el lugar favorito del riesgo sistémico. El cuarto patrón, deuda, deuda y más deuda, el combustible del incendio. La deuda es como el fuego. Puede cocinar tu comida o quemar tu casa. Antes de las grandes crisis, la deuda suele crecer más rápido que la economía real. Crece en gobiernos, crece en empresas, crece en familias. Y cuando la deuda domina,
el sistema se vuelve sensible a cualquier shock. Suben tasas, cae consumo, se corta liquidez y el castillo tiembla. Ahora escucha esto con mucha atención, porque aquí está la parte práctica. No necesitas predecir la fecha exacta de la próxima recesión para ganar el juego. Necesitas evitar ser frágil. La fragilidad es lo que destruye patrimonios. Y la fragilidad se ve así. Invertir dinero que vas a necesitar mañana. Endeudarte para aprovechar oportunidades. Concentrarte en una sola apuesta porque estás seguro. No tener un fondo de emergencia. No tener un plan de aportes. No tener un horizonte claro. Si haces eso, no importa si el mercado sube, igual estás en peligro, porque la caída te obliga a liquidar. Lo que nunca debes hacer cuando se acerca el miedo. 1. No vendas todo para refugiarte en efectivo por pánico. Sí, el efectivo da tranquilidad psicológica, pero también tiene un enemigo silencioso, la inflación. El efectivo es estabilidad nominal, pero no siempre estabilidad real. Y si tu horizonte es de años, no de semanas, tu dinero necesita crecer por encima del costo de vida. Traducción: no confundas sentirme seguro con estar seguro. 2. No te refugies en un activo mágico porque suena heroico. A veces ese activo es oro. A veces es una cripto. A veces es una acción defensiva. A veces es una propiedad sin números. El problema no es el activo. El problema es la fantasía de que existe un refugio perfecto. Lo que existe es diversificación, calidad y un plan. 3. No intentes adivinar el suelo perfecto. El marketing seduce porque alimenta el ego. Yo sí la vi. Pero el mercado no le paga al ego, le paga a la consistencia. Los mejores días de su vida suelen estar cerca de los peores días de caída. Si sales por miedo, es fácil perderte el rebote. Y perderte unos pocos días buenos puede destruir años de rendimiento. 4. No te quedes paralizado. El pánico te hace vender. El miedo te hace no hacer nada. Y la indecisión también cuesta. Un plan imperfecto ejecutado con disciplina suele ganar contra una estrategia brillante que nunca se ejecuta. Lo que sí puedes hacer desde hoy, el plan anticrisis de un inversor. 1. Construye tu barrera de supervivencia, fondo de emergencia y deuda bajo control. Antes de pensar en ganar, piensa en no quebrar. Un fondo de emergencia te evita vender inversiones en el peor momento, y reducir deuda cara te devuelve libertad mental y margen de maniobra. 2. Define tu horizonte y tu estrategia de aportes. Tu dinero es para 6 meses, 3 años o 20 años. Esa respuesta define tu riesgo. Si tu horizonte es largo, las caídas son parte del camino. Si tu horizonte es corto, necesitas más estabilidad. Y aquí la clave que separa al amateur del inversionista: aportes periódicos. Aportar cada mes, con disciplina, te convierte en comprador de rebajas cuando el mercado cae sin que tu emoción te sabotee. 3. Invierte en calidad y diversificación, no en historias. Un buen portafolio no depende de una sola predicción. Depende de la probabilidad. Calidad suele significar negocios sólidos, diversificación global, costos bajos y riesgo que puedas dormir. No necesitas 30 operaciones por semana. Necesitas una estrategia que pueda sostener 10 años. 4. Fortalece tu economía personal, ingresos, habilidades y opciones. Esto es lo que casi nadie te dice en YouTube de finanzas porque no es sexy, pero es lo que te salva. Tu mejor cobertura contra una crisis es tu capacidad de generar ingresos. Si puedes mantener tu trabajo, mejorar tu salario, crear una segunda fuente de ingresos, aprender una habilidad valiosa,
entonces una recesión deja de ser solo amenaza y se convierte en oportunidad. Porque cuando todos venden por necesidad, tú puedes comprar por convicción. Y aquí está el punto final: las crisis no se pueden evitar, pero se pueden atravesar con dignidad. Cuando entiendes los 4 patrones: euforia, regulación tardía, innovación incomprendida y deuda, dejas de ser un espectador. Te conviertes en estratega. No controlas el mercado, pero controlas tu proceso. Y un proceso bien construido te protege incluso cuando el mundo se vuelve loco. Si este video te dio claridad, haz 2 cosas. Escribe en los comentarios: plan antes del pánico. Quiero ver cuánta gente está decidida a actuar con cabeza fría. Compártelo con esa persona que sabes que está invirtiendo por impulso, por FOMO o sin plan. A veces, un solo video cambia una vida. Suscríbete, activa la campana, porque en el próximo video vamos a bajar a tierra estrategias concretas de portafolio y comportamiento. Qué mirar, qué ignorar y cómo construir una mentalidad que no se quiebre cuando el mercado te ponga a prueba. Nos vemos en el próximo.